Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión. Es nuestra sesión final, por lo menos pensada para acabar el último domingo del mes de noviembre y en consecuencia, pues terminar con algunas de las críticas, ¿no?, que se realizaron a la teoría de John Rawls. Yo estoy siguiendo lo que les decía en un inicio, la exposición a partir del texto de Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después de John Rawls. Acá, y para esta exposición, lo que hice fue extraer algunas partes, digámoslo así, del texto de Gargarella, en las cuales hace mención justamente a las críticas de este autor que vamos a revisar hoy, que es Gerald Cohen, ¿no? Este es un autor canadiense. mm, Hasta donde tengo entendido fue el tutor de tesis doctoral justamente de Roberto Gargarella. Por ello hay un cariño y hasta incluso un tratamiento un poco más detallado de las críticas de Cohen a Rawls. Aparece en dos momentos eh, del texto de Gargarella, tanto en el capítulo tercero como en el capítulo cuarto, donde ya se dedica en sí a la crítica marxista. Y bueno, lo que vamos a revisar en consecuencia del día de hoy es este acercamiento que realiza Gargarella a la crítica que realiza Gerald Cohen. Es una crítica marxista a John Rawls. Comencemos. Bueno, lo primero, Gerald Alan Cohen nació en 1941, murió en el año 2009. Fue un filósofo político canadiense, uno de los más destacados expositores del marxismo analítico, junto con otros teóricos como John Elster, por ejemplo. Fue docente de la Universidad de Oxford, de la All Souls College de la Universidad de Oxford, y yo los libros que he revisado de él son 4. Teoría de la historia de Karl Marx, un libro de los finales de los 70, principios de los 80. Las Tanner Lectures, que se publicaron en castellano con el nombre Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Estas eran clases, y obviamente los apuntes de clases son los que se publicaron en la editorial Paidós. Propiedad de sí, libertad e igualdad, que viene a ser una reunión de ensayos críticos tanto a Rawls, pero también él se encargó de hacer una crítica muy dura a Nozick y a este autor que vimos la anterior sesión, ¿no? La crítica del liberalismo conservador. Y un texto pequeñito que adicionalmente es el texto que he podido tener en línea, es decir, un texto que lo tengo en PDF y que se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, que se llama ¿Por qué no el socialismo?, que es un texto bastante pequeñito, pero muy interesante respecto a los cuestionamientos que empieza a hacer Cohen a las condiciones de posibilidad de realización del socialismo hoy en día, ¿no? Bueno, Cohen es parte de una corriente de marxismo analítico. Esta corriente se reúne bajo este nombre, Grupo de Septiembre, en el que se encontraban estos autores que ven en pantalla: John Elster, Adam Pertowski, John Romer, Robert Brenner, Philip Van Parijs. Este último, Philip Van Parijs, tiene varios textos donde trata de reacomodar la idea del principio de diferencia de Rawls en búsqueda de una especie de, ¿qué les puedo decir?, de pago mensual que se podría hacer a cada ser humano en la Tierra como una forma de redistribución de riqueza global, ¿no? Robert van der Ven, Pranav Bardaham, Gil Steiner, Sam Bowles y Eric Colin Wright. Este último trabajó mucho en categorías relacionadas a clases sociales, ¿no? Él tiene una serie de categorías relacionadas a clases medias. Bueno, todos ellos podríamos decir que lo único que tenían en común era que se reunían a discutir sobre las condiciones o posibilidades que el marxismo les otorgaba para solucionar y para pensar en soluciones a los conflictos de desigualdad existentes, ¿no?
si hay algo en común que tenían estos señores, es lo que dice Elster, ¿no? Según Elster, lo que tenían en común todo este grupo era su disposición a abandonar las concepciones marxistas en caso de haber conflicto entre tales concepciones y un argumento empírico lógico. Entonces, ese es un punto importante, no eran marxistas en términos de marxismo fundamentalista, ¿no? De rescate del pensamiento de Marx a ultranza, sino que podían ellos tranquilamente aceptar críticas al planteamiento de Marx si es que estas críticas eran sustentadas con argumentos lógicos, con argumentos empíricos. En consecuencia, para muchos el hecho de que puedan alejarse, podríamos decir, del planteamiento básico marxista era algo que los convertía en un tipo de marxismo distinto al que, por ejemplo, se fue generando en Europa, ¿no? Por otro lado, estos autores empezaron a prestarle atención a la teoría de la justicia de Rawls porque la teoría de la justicia de Rawls proponía, con todas las limitaciones para ellos, según ellos, con todas las limitaciones, la teoría de Rawls proponía un marco, un margen plausible, racional, para pensar cómo hacer frente a desigualdades estructurales, ¿no? Si bien la obra de Gerald Cohen partió criticando a Robert Nozick y tratando de mostrar lo absurdo del ataque de Nozick a Rawls, también empezó a criticar en sí a John Rawls, ¿no? Bueno, estos marxistas analíticos, o este grupo de septiembre, buscaban o trataban de encontrar armamento, armazón teórico, podríamos decir, argumentos lógicos para pensar aquello que el marxismo no había alcanzado a dar cuenta, ¿no? Entonces, por ello nos dice Gargarella que llevados a justificar distribuciones más equitativas de la riqueza y obligados a apelar a principios de justicia, también como principios motivadores para la acción, muchos autores del Grupo de Septiembre comenzaron a examinar qué principios normativos, si había alguno, eran compatibles con los más clásicos fundamentos del marxismo, ¿no? Algunos sostuvieron que no había que hurgar en el pensamiento marxista en busca de aquello que no había o que no podía encontrarse. Marx simplemente, decía este grupo, se desentendía de las cuestiones de la justicia porque pensaba que con la llegada del comunismo iban a desaparecer lo que Hume y Rawls llamaron las circunstancias de la justicia, ¿no? Yo creo, por lo menos, ¿no? Y eso también lo argumenta Gargarella, en una parte de la obra Marx veía a la justicia como una parte de las justificaciones que permitían la explotación de las personas. O sea, es decir, estas ideas de justicia servían en sí para que las personas acepten como válidas sus condiciones de explotación, ¿no? Y esto es algo que lo vemos en este tercer párrafo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Para otros, como Richard Miller, estoy aquí tomando el texto de Gargarella, para otros como Richard Miller, en cambio, Marx tomaba una postura mucho más radical y activa en relación con la justicia. Según estos, Marx sostenía un profundo rechazo hacia las prédicas sobre la justicia. Quienes defendieron este criterio contaban con varias citas a su alcance en las que Marx efectivamente parecía adoptar ese activismo antimoralista. Así podían resaltarse sus explícitas afirmaciones calificando de basura verbal o sin sentido ideológico todas las discusiones acerca de la justicia y los derechos. Bueno, lo que les decía, ¿no? Para Marx, algo que hace posible la explotación es justificarla, hacerla válida, hacerla legal, hacerla jurídicamente válida. Por ejemplo, en teoría, el capitalismo se levanta sobre la libertad de las personas, ¿no? Nadie obliga al obrero a aceptar condiciones completamente negativas en su trabajo y en consecuencia él es libre de renunciar o de buscar otro trabajo, ¿no? En ese sentido, Marx señalaba de que ese era un discurso que pretendía encubrir una forma, una manera de violencia, porque el obrero no podía elegir si
el obrero no trabajaba, simple y llanamente no comía él ni su familia, ¿no? Por otro lado, había una serie de instituciones en nuestra sociedad que argumentaban que lo mejor que podía hacer el obrero es trabajar y lo mejor que le puede pasar es conseguir trabajo y seguir trabajando y que el trabajo debería verlo como algo bueno, como una bendición y en consecuencia cualquier condición de rechazar el trabajo era, era negativo. En consecuencia, muchas de estas teorías de la justicia eran formas de justificar eh, la existencia de la explotación, formas de hacerla pasar como algo bueno, como algo legal, como algo justo, etcétera, ¿no? Y lo mejor que le puede pasar a los obreros es conseguir más derechos eh, para seguir trabajando. O sea, es decir, para Marx era una especie de contradicción, ¿no? Que un conjunto de valores o de derechos que buscaban en sí los obreros eran derechos para hacer más adecuadas sus condiciones de explotación, ¿no? Entonces, para algunos, Marx no tomaba en serio estas teorías porque las consideraba justamente una especie de legitimación o de fundamentación de la explotación. Sin embargo, hay otros autores, acá yo retomo igual lo trabajado por Gargarella, autores como Said Husami replicaron severamente a los anteriores, mostrando que a pesar de su prédica, Marx mantenía una implícita teoría de la justicia. Esta teoría se dejaba entrever en sus habituales referencias al robo de los capitalistas sobre los trabajadores, efectivizado a través de la extracción de plusvalía, o en su defensa de ideales tales como los de comunidad, humanismo, autorrealización, etc. Para este autor, Tajid Husami, el error de autores como Miller, como el anterior, era el de hacer colapsar la teoría moral marxista en su sociología de la moral. Para decirlo de un modo más claro, en su sociología de la moral, Marx describía la dependencia de las ideas predominantes en el modo de producción vigente. O sea, es decir, lo que les decía, ¿no? Para Marx, la idea era cómo reproduzco el modo de producción. Y una forma necesaria para reproducir el modo de producción es hacer convincente este modo de producción, hacerlo tolerable este modo de producción. Y es allí donde aparecen, aunque esta es una versión de Althusser, pero bueno, aparecen una serie de aparatos ideológicos que permiten la explotación, ¿no? Sin embargo, Marx sí tenía una concepción, por lo menos para Husami, de lo justo, ¿no? Por ello, defendía, por lo menos, o hacía referencia al robo de los capitalistas, a la extracción de la plusvalía, a ideales como la idea de la autorrealización de la persona y que no se encuentre explotada, etcétera, ¿no? Y, y acá habría esta confusión, ¿no? Vuelvo a la lectura. Sin embargo, esta descripción no impedía que Marx evaluase tales ideas a partir de un parámetro diferente que según Husami era el de la justicia proletaria o postcapitalista. Para dar un ejemplo claro al respecto, Husami cita la idea de a cada uno de acuerdo con su contribución, que vendría a sintetizar la visión de Marx sobre la justicia socialista y que permitiría criticar a la distribución capitalista vigente. Bueno, John Elster, a mí por lo menos me parece más interesante el punto de Elster, para sostener una postura similar a la de Husami, aunque va un paso más allá que la anterior. Según el autor noruego, es decir, según John Elster, Marx sostiene otro principio de justicia más radical destinado a aplicarse en la superior etapa comunista. De acuerdo con este principio, debe tomarse de cada uno según su capacidad y darle a cada uno según sus necesidades. Bueno, esta máxima está justamente mencionada por Marx ya en su edad adulta, ¿no? Es decir, esto no pertenece a sus textos más duros y radicales. En el Manifiesto Comunista, que es un texto, podríamos decir que Marx lo escribe de joven, de muy jovencito, en cambio, esta otra frase pertenece en sí a un Marx ya mayor, es una frase que está en uno de los discursos y críticas que él toma, que se llama Crítica al programa de Gotha, y es de allí de donde se extrae esta frase, ¿no? Que para muchos es un principio marxista, ¿no? Que es de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades.
Bueno, aunque la polémica no está cerrada en este campo, como en la mayoría de los que estudiaron los marxistas analíticos, lo cierto es que todos ellos se han replanteado la relación entre marxismo y justicia y en su generalidad han terminado aceptando la presencia de una cierta teoría marxista de la justicia, ¿no? Para algunos marxistas, y esto es interesante, ¿no? La teoría de la justicia es una justificación de las desigualdades, la teoría de la justicia rawlsiana, al dejar en manos de la lotería de la naturaleza las desigualdades sociales, que para algunos marxistas vienen de una configuración histórica en la que las relaciones de poder, la explotación y otros factores generaron la acumulación originaria de capital, ¿no? Y en ello el trabajo de Marx, El Capital, tiene un capítulo justamente que se llama La acumulación originaria, donde trata de mostrar de que una persona cuenta con mayores recursos en la medida en la cual es heredera de otras personas que explotaron, que aprovecharon las situaciones de poder en las que se encontraron, mataron, se apropiaron, etcétera, ¿no? Es decir, la acumulación originaria, Marx trata de mostrar este momento violento en el cual se van a ir configurando las diferencias y las desigualdades sociales. En consecuencia, muchas de estas desigualdades no provienen del azar, sino provienen de un proceso de acumulación compleja y que esta teoría estaría encubriendo, tratando de justificar estas desigualdades, hablando de que provienen del azar y que habría que el más aventajado, dar al menos aventajado, etc. Bueno, nosotros vamos a referir la crítica de Cohen a Rawls, mencionada por Gargarella, lo que les decía, aunque hay un capítulo específico en el libro de Gargarella dedicado a los autores marxistas, ¿no? Los autores del marxismo analítico. Nosotros vamos a recoger pedacitos del libro de Gargarella para entalar esta crítica de Gerald Cohen a Rawls, ¿no? Esta crítica, la que rescatamos, tiene que ver con las condiciones de comportamiento ético de cada individuo necesarias para poder hablar de una teoría de la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que es allí donde nos circunscribimos a las críticas que hace Cohen a Rawls, ¿no? Están circunscritas a, podríamos decir, a si los sujetos dentro de la teoría de la justicia efectivamente tienen un comportamiento ético, ¿no? Es decir, efectivamente están comprometidos con esta teoría de la justicia o simplemente es otro factor semi-utilitario que se pone en juego en la teoría de John Rawls. Entonces, vamos a sacar algunos argumentos, como les digo, del texto de Gargarella, como para poder mostrar y llevar a cabo esta crítica de Cohen a Rawls. Bueno, Cohen mira a Rawls desde el punto de vista de un igualitario radical. Miren, en algunos textos Cohen se plantea y dice, ¿por qué no redistribuir la totalidad de la riqueza y en consecuencia hacer de este mundo un mundo completamente igualitario, ¿no? ¿Por qué el más aventajado tendría que quedarse con su ventaja o con lo que saca de esta condición de ser más aventajado? ¿Por qué no se genera esta redistribución completa? Esa viene a ser, digamos, como la pregunta. Y obviamente la respuesta es porque al más aventajado no le va a gustar la idea. Entonces la réplica de Cohen es que eso pasa porque el más aventajado no está comprometido eh, con esta teoría. Simplemente el más aventajado puede generar una especie de chantaje, podríamos decir. ¿Sí? Entonces Cohen mira a Rawls desde el punto de vista de un igualitario radical. Cohen aparece tratando de dar respuesta a una pregunta más específica. ¿Por qué Rawls termina considerando legítimos ciertos incentivos económicos que vienen a recompensar a los sujetos más favorecidos por la lotería natural? Entonces, para ello tenemos que recordar algo, ¿no? Recuérdese lo siguiente, la teoría de Rawls, a través del principio de diferencia, autoriza que aquellos naturalmente más aventajados obtengan ventajas adicionales, compensaciones económicas en forma de incentivos, en la medida en que dispongan su talento para la realización de tareas que favorezcan especialmente a los sectores más desaventajados de la sociedad. No se olviden que para Rawls el contar con más aventajados es algo bueno. Entre tanto, lo que estos produzcan, el excedente económico que estos produzcan,
pueda ser utilizado por el Estado para cubrir las necesidades más básicas de todos, ¿no? Pero en particular pensado en los menos aventajados. Para ello, Rawls autoriza o considera como bueno que el Estado colabore a que los más aventajados pues produzcan mejor. Por ello dice esta idea que la está rescatando Gargarella. Recuérdese lo siguiente: la teoría de Rawls, a través del principio de diferencia, autoriza que aquellos naturalmente más aventajados obtengan ventajas adicionales, compensaciones económicas en forma de incentivos, en la medida en que dispongan su talento para la realización de tareas que favorezcan especialmente a los sectores más desaventajados de la sociedad. Según Cohen, dentro del esquema rawlsiano, estos incentivos son necesarios simplemente porque los más favorecidos no se encuentran comprometidos con la teoría de la justicia que toman como punto de partida. Más aún, en opinión de Cohen, el otorgamiento de tales ventajas económicas implica ceder directamente al chantaje de los más poderosos, algo que debería estar prohibido bajo la concepción examinada. Lo que resulta peor, ahora se justifica tal tipo de desigualdades en nombre de la justicia. O sea, es decir, si el más aventajado tiene su ventaja en base a la lotería de la naturaleza, es decir, no la merece, ¿por qué en la teoría de Rawls, además de la mayor ventaja que poseen los más aventajados, el Estado tendría que asegurarle ventajas adicionales en forma de incentivos para que produzca más, ¿no? En consecuencia, no es, podríamos decir, es contraintuitivo que si los más aventajados no merecen esas ventajas, el Estado todavía les otorgue mayores ventajas como para que puedan producir. Esa vendría a ser como la crítica central de Gerald Cohen a Rawls. Y bueno, lo va a explicar por etapas, ¿no? O sea, acá se está tomando, Gargarella toma el ejemplo que hace Brian Barry para aclarar la crítica que hace Cohen a Rawls, ¿no? Brian Barry dice, podríamos ver esta crítica en dos etapas y una tercera que propone Cohen. En la primera etapa, estoy leyendo lo que tiene en pantalla, en la primera etapa, o la etapa 1, se llega a una situación de igualdad después de haber compensado las desventajas provenientes de hechos moralmente arbitrarios. Las instituciones no permiten que nadie sea beneficiado o castigado por cuestiones de las que cada uno no es responsable, cuestiones que en definitiva no dependen de los gustos y elecciones de cada persona, ¿no? O sea, son básicamente el resultado de esta lotería de la naturaleza. Bueno, en la segunda etapa, en cambio, se pasa de aquella situación de igualdad a otra de desigualdad. Ahora se acepta que los más aventajados naturalmente obtengan beneficios mayores, digamos, mayores ganancias económicas. Pero este parece ser un precio que merece ser pagado. En efecto, se les otorga más ventajas a los naturalmente más favorecidos bajo la condición de que entrenen sus habilidades innatas y las usen de forma tal que contribuyan con la suerte de los más desaventajados. Podríamos decir de que para Cohen no habría mucho problema desde mi punto de vista, o desde lo que yo entiendo, en esta segunda etapa, ¿no? O sea, que se les otorgue mayor beneficio, mayor apoyo, mayor incentivo, podríamos decir. El problema está en que no se redistribuya después de manera adecuada esa totalidad de lo que se consigue, ¿no? Vuelvo a la lectura, dice, ahora bien, según Cohen, la segunda etapa resulta inconsistente con la primera, ya que implica recompensar a algunos por factores moralmente arbitrarios, factores que en la primera etapa se había decidido neutralizar. Ahora, en 2, se recompensa más a los más talentosos, agrega, ellos resultan doblemente beneficiados, no solamente beneficiados por la naturaleza, a lo que siempre está fuera de nuestro control, sino también beneficiados por las instituciones sociales que diseñamos. De acuerdo con Rawls, dichas recompensas adicionales, dichos incentivos económicos, resultan aceptables en tanto necesarios para mejorar la suerte de los peor situados. Frente a dicha afirmación, la primera pregunta que se hace Cohen es la siguiente: ¿en qué sentido es necesario otorgarles mayores beneficios a los más aventajados? Dicha recompensa es necesaria si a este nuevo estadio, 2, de, digamos, mayor productividad y salarios desiguales, los más talentosos ganan más que los menos talentosos, lo comparamos exclusivamente con aquel primer estadio mencionado, estadio 1 de máxima igualdad. Allí los más talentosos no recibían recompensas adicionales y el nivel de productividad social resultaba por ello mismo
menor que en el número 2, o sea que en el estadio 2, por lo que los más desaventajados quedaban privados de acceder a beneficios a los que ahora, después de que los incentivos comiencen a funcionar, sí tienen acceso. Sin embargo, el hecho de que tras el otorgamiento de incentivos económicos se produzca más, nos abre la posibilidad teórica, es lo que les decía, ¿no?, de considerar al menos una tercera alternativa. O sea, no hay problema de que en el punto 2 se les otorgue algunos incentivos para que produzcan más. El tema está llegar a un punto 3. Una opción en la que se alcanza un nivel de productividad tan alto como la alternativa 2, pero, miren esto, sin la autorización de las desigualdades de ingresos allí habilitadas. Esto es una opción en la cual los más talentosos no reciben beneficios adicionales, pero en la que a partir de su compromiso con las normas igualitarias reinantes, siguen extrayendo el mayor provecho de sus talentos. Dicho de otra manera, si los más aventajados no merecen esas ventajas, los más aventajados lo que deberían hacer es comprometerse a utilizar esas más ventajas para el bien de las demás personas, para el bien de todos. Pero pareciera que no. ¿Por qué? Porque los más aventajados pareciera que necesitan incentivos para producir más y mejor, y estos incentivos suponen que el Estado, además de la injusticia, podríamos decir, inicial de esta lotería de la naturaleza, produzca una segunda injusticia generando una redistribución al más aventajado que no merece justamente esas ventajas. Bueno, si alguien nos dijera ahora que esta alternativa 3 no es posible, ¿por qué? Porque sería de que los más aventajados tengan un compromiso con la justicia, deberíamos aclararle que en realidad sí lo es, al menos en algún sentido del término posible. O sea, si lo es posible, los más aventajados se encuentran efectivamente capacitados para sacar más provecho de sus talentos, pueden hacerlo, y si no lo hacen, si no explotan más sus talentos, es porque quieren que les otorguemos algo a cambio. La necesidad que resultaba amparada por el principio de diferencia no era una necesidad en el sentido fuerte del término, una necesidad independiente de la intención de cada uno. Ocurría simplemente que los talentosos no tenían la voluntad de producir más. Ahora bien, Cohen reconoce que en ciertos casos, y en principio los más talentosos, pueden negarse razonablemente a realizar determinadas tareas en favor de los demás si es que no se les otorga compensación alguna a cambio. La negativa de los más aventajados podría justificarse, por ejemplo, en aquellos casos en los que ellos genuinamente quisieran realizar menores esfuerzos de los que se les pide, en razón del carácter enormemente costoso de las actividades que deberían desarrollar. Cohen llama a este el buen caso. Aquí el teórico igualitario podría aceptar como válida la disculpa del más favorecido, o aún podría reconocer como perfectamente justo una compensación adicional para que se le pagara más al más aventajado, en este caso para compensar la carga adicional que se le pide. Por ejemplo, trabajar más tiempo, yo qué sé, invertir mayor esfuerzo y en consecuencia que tenga, pero esta viene a ser como la idea del buen caso, que tenga este criterio honesto de no querer hacerlo, de querer elegir otra forma de vida, ¿no? Una forma de vida con menores esfuerzos. En ese sentido, sí, por lo menos Cohen lo acepta, ¿no? Pero a partir de esta honestidad. En cambio, habría por lo menos, dice Cohen, dos casos muy habituales en los que no quedaría justificada la negativa del sujeto naturalmente más aventajado ni las recompensas adicionales. En primer lugar, y esta es la situación entre todas menos aceptable, por eso Cohen llamará a este el mal caso, puede ocurrir que el sujeto naturalmente mejor dotado prefiera llevar adelante la actividad que se le pide, por ejemplo, organizar una nueva industria, pero por otra parte, sostenga de modo estratégico que no quiere llevar a cabo tal actividad y forzar así a los demás a pagarle más por su actividad. En este caso, que sería el mal caso, nuestros sujetos más aventajados chantajean al resto de la sociedad. Retira su voluntad de tal forma que nos vemos obligados a recompensarlo adicionalmente para que él pueda realizar aquello que en definitiva prefiere realizar. Es decir, actúa, finge, de tal manera de que nos hace creer de que no quería realizar esa actividad. El otro caso considerado por Cohen, al que denomina caso estándar, por considerarlo el más habitual de todos,
Es el de la persona aventajada que preferiría producir menos si es que no se le ofreciera a cambio compensación alguna, aunque la tarea en cuestión, a diferencia de lo que ocurría en el buen caso, no solo no le supone costos significativos, sino que más bien resulta de su agrado. Si tal como sugiere Rawls que se haga, se termina por ofrecer a este sujeto mayores recompensas, ello se deberá, por un lado, a su mayor capacidad de negociación frente al resto de la sociedad y, por otro lado, a su egoísmo, a su negativa a poner sus mayores capacidades al servicio de los menos favorecidos, ¿no? En consecuencia, en ambos casos, lo que está acusando Cohen es justamente la falta de compromiso por parte de los más aventajados, la falta de comprensión, podríamos decir, de esta teoría de la justicia, porque en el fondo se le presenta como impuesta por el Estado y obviamente el Estado busca generar condiciones dentro de la teoría de Rawls para que los más aventajados acepten pues este tipo de carga que tienen. En opinión de Cohen, Rawls debería reconocer que en casos como los citados, el mal caso y el caso estándar, la igualdad termina siendo dejada de lado solo porque los talentosos no ajustan su conducta a las demandas de la concepción de justicia que en un principio declaraban suscribir. La idea de que para que una sociedad justa pueda considerarse justa, pues no basta, como piensa Rawls, con que en ella se asegure la justicia de su estructura básica, esto es, la justicia de sus instituciones principales. De acuerdo con Gerald Cohen, una sociedad justa requiere de un cierto ethos, ¿no? Y aquí es, creo yo, su punto fuerte, ¿no? Un ethos es una cierta forma o manera de comportarse, de comprender, de habitar ese campo, ¿no? En consecuencia, una sociedad justa requiere de un cierto ethos, vuelvo a la lectura, requiere que sean justas también las elecciones personales de los individuos que la componen. Para decirlo de un modo más claro, las exigencias de una sociedad justa no se terminan con la presencia de un Estado que fija reglas justas, procurando mejorar en todo lo posible la situación de los individuos más desafortunados. De acuerdo con esta visión restringida sobre las exigencias de la justicia, los individuos se encontrarían básicamente absueltos de cualquier demanda adicional. Ellos podrían comportarse como prefiriesen, en tanto mantuvieran su respeto sobre las reglas establecidas, dado que el resultado final del accionar colectivo beneficiaría de todos modos a los que están peor. De acuerdo con la visión defendida por Cohen, en cambio, las exigencias de la justicia alcanzan a los individuos particulares. Deberían ellos hacer parte en su vida cotidiana de este ethos. Hablamos de sujetos que estarían comprometidos, no de sujetos que buscarían simplemente ver qué ganancias, qué tipo de incentivos pueden lograr cuando sus mayores ventajas, como lo sostiene Rawls, provienen de una lotería de la naturaleza. Ellos no pueden dejar de lado en su vida cotidiana principios como el principio igualitario, según el cual las desigualdades solo son aceptables en tanto vengan a favorecer a los miembros más desaventajados de la sociedad que pretenden honrar en su vida pública. En sus palabras, los principios de la justicia distributiva, esto es, los principios acerca de la distribución justa de beneficios y cargas dentro de la sociedad, se aplican a las elecciones de las personas. En definitiva, tal como reza el famoso eslogan, lo personal es político. Lo que le interesa mostrar a Cohen es que las exigencias de la justicia no se agotan con la justicia de la estructura básica de una sociedad, sino que, como decíamos, precisan de un ethos, de una especie de compromiso del sujeto para poder hacer funcionar todo esto, ¿no? Y esa vendría a ser como una de las críticas que está realizando en sí Cohen y posiblemente la crítica que más ha referido Gargarella a la teoría de Rawls. Bueno,